Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta semana nos encontramos en la Clínica Avenida en Marchena. Vamos a hablar de ginecología con la doctora Montserrat Masferrer. ¿Qué tal, Montserrat? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que decir que la doctora Montserrat viene a pasar consulta a Marchena normalmente los jueves de cada semana aquí en la Clínica Avenida, pero también existen otras posibilidades, ¿verdad? No solamente aquí en Marchena. Sí, tengo consulta en Sevilla, en las clínicas Genemet, desde hace muchísimos años, y además también tengo consulta en Aral, en el Centro Médico Aral. Pues, doctora Montserrat, vamos a empezar ya. El primer tema que vamos a tratar es hablar de la citología. ¿En qué consiste? ¿Vale? ¿Cómo se realiza? ¿Para qué sirve? Bueno, la citología es una prueba que tiene una misión fundamental y única, que es el diagnóstico del cáncer de cuello de útero. Habitualmente se tiene la idea de que una citología permite diagnosticar cualquier enfermedad ginecológica, y eso no es cierto. O sea, la citología es una prueba que consiste en extraer células del cuello del útero, su fijación en un portacitologías y su posterior análisis al microscopio por un patólogo. Entonces, su única misión, repito, es el diagnóstico de las lesiones pre y cancerosas de cuello de útero. También puede diagnosticar algunas infecciones, porque al ser vista al microscopio, pues si hay un hongo o hay algún tipo de coco, también lo diagnostica, pero esa no es su misión. ¿Por qué es tan importante realizar citologías? El cáncer de cuello de útero es una enfermedad muy prevalente en la población y además está causada por un virus, el virus del papiloma humano. Y este virus se adquiere con las relaciones sexuales. Por tanto, el cáncer de cuello de útero es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué ocurre? ¿Quién puede coger un cáncer de cuello? Pues cualquier mujer que tenga vida sexual activa. Por eso es muy importante realizarlas con una periodicidad determinada. Mínimo 2 años, ideal cada año. Realmente existe poca información, ¿no? Muy poca información. La población en general sabe sobre este problema que puede acarrear una mujer en el caso de no practicarse en una citología. No, porque en principio la población más joven sí sabe ya que esto es una enfermedad que se adquiere con las relaciones sexuales. Es más, tenemos una vacuna ahora en este país a la que se vacuna a las niñas prepúberes antes de que inicien su vida sexual activa. Pero la mayoría de la gente no sabe que esta enfermedad, que es además muy frecuente, se adquiere por vía sexual. Entonces creen que con hacerse una citología cada 2-3 años es suficiente, y no es así, porque el cáncer de cuello de útero mediante la citología lo podemos diagnosticar antes de que sea un cáncer, o sea, en un número de lesiones que poco a poco van evolucionando a un cáncer. Y eso es lo que se pretende haciendo citologías anuales. Depende además de cómo hagas la citología, quién la haga, si está correctamente tomada, si el patólogo que la ve está suficientemente experimentado. Por eso, si un año la citología no está correctamente tomada y se escapa alguna lesión, si esperamos 2 años a repetirla, puede ser que en ese intervalo el virus haya evolucionado ya y la señora tenga una lesión mayor de la que podríamos haber detectado. Es muy importante, doctora, que las mujeres se hagan revisiones ginecológicas al menos una vez al año. Sí. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque la mayoría de enfermedades ginecológicas no dan síntomas iniciales, o sea, dan síntomas cuando ya tienen una cierta evolución. Entonces, si tú haces una ecografía y una revisión ginecológica anual, puedes diagnosticar enfermedades tanto benignas como malignas en estadios muy precoces, que es cuando verdaderamente tienen un buen tratamiento. O sea, los cánceres de mama o los cánceres de ovario o los cánceres de útero tienen tratamiento quirúrgico y son curativos, siempre que no hayan pasado un cierto nivel. Igual ocurre con las enfermedades benignas. No es lo mismo tener un quiste de ovario de 3 centímetros que de 8. Lo ideal es diagnosticarlo cuando tiene 3. Por eso hay que hacer las revisiones anualmente. Hay que hacer ecografías anualmente. ¿Y qué porcentaje de mujeres lo suelen hacer? Depende. Parece que cada vez más la población joven se está concienciando de que deben revisarse. Y también depende, por supuesto, del ámbito cultural en el que se muevan. En las grandes ciudades o, por ejemplo, en el resto de Europa, pues las revisiones suelen ser anuales. Aquí todavía le cuesta bastante a la señora venir a revisión, porque muchas veces dicen que es más fácil no saber si lo tengo, ya me saldrá. Pues no, porque cuando salga a lo mejor ya no tiene solución. En este mundo de la medicina existen muchos avances, existen nuevos tratamientos para la incontinencia de esfuerzo y también para la sequedad vaginal. Sí, este es uno de los últimos tratamientos que tenemos actualmente. La incontinencia de orina en las mujeres se debe generalmente pues, al traumatismo del parto, al peso de un embarazo. Entonces, más del 50% de las mujeres que han tenido más de 2 hijos tienen pérdidas de orina
de esfuerzo al toser, al estornudar, y hasta ahora solo teníamos dos tratamientos para eso. Uno era ejercitar la musculatura de esa zona, lo que se llama el suelo pélvico, y la otra son técnicas quirúrgicas que se utilizan cuando la señora tiene una incontinencia importante, que además no siempre obtienen unos resultados demasiado buenos. Actualmente tenemos sistemas láser que consiguen eliminar esa incontinencia de orina en un 80% de los casos, sin dolor, sin efectos secundarios y sin contraindicaciones. Igual pasa con la sequedad vaginal. Cuando una señora llega a la menopausia suele tener un problema importante con las relaciones sexuales, y es que como no tienen flujo, la vagina está más estrecha, no tiene pliegues, pues tienen dolor en las relaciones. Hasta ahora pues teníamos tratamientos con cremitas locales, ahora tenemos también un sistema láser que devuelve a la vagina su estado natural, vamos, que se pone como la de una chica de 30 años. Y lo mismo, sin dolor, sin contraindicaciones y sin efectos secundarios. Pero son problemas muy frecuentes en la mujer. Muy frecuentes, y es que además, que ellas esconden, o sea, habitualmente una chica que ha tenido 2 hijos y que tiene 40 años, si tú no le te preguntas, ella no te dice que se le escapa la orina. Que eso es un error, o sea, hay que decirlo porque tiene solución. Vamos a hablar ahora de anticonceptivos. Es importante que también la ginecóloga, el ginecólogo sea la persona, el médico encargado de decir a un paciente qué método anticonceptivo debe de utilizar. Yo creo que sí, por una razón muy simple. Muchas veces cuando damos un anticonceptivo no sirve solo como anticonceptivo. Un anticonceptivo puede tener muchas otras funciones. Puede regular el clima hormonal de una chica, por ejemplo, una chica que tenga velo o acné, pues necesita un tipo de anticonceptivo diferente a una chica que no tiene ningún tipo de problema de velo o de acné, pero que, por ejemplo, pues sangra mucho con las reglas. Los anticonceptivos siempre tienen la misma misión, evitar la ovulación y evitar el embarazo, pero según el tipo podemos conseguir beneficios añadidos. Unos sirven para disminuir el sangrado, otros mejoran el acné, otros se dan en casos de mujeres que tienen dolores de cabeza, también deben graduarse en función del peso, de si la paciente tiene o no tiene una intolerancia a algún alimento o a algún producto, de la edad, y un conocimiento tan amplio de los diferentes tipos de anticonceptivo, pues normalmente está en manos de un ginecólogo. Uno de los métodos anticonceptivos que se usa es el DIU. El DIU. ¿Se sabe qué es? Sí. ¿Tiene información sobre este método anticonceptivo suficiente? El DIU, yo creo que tampoco, normalmente las pacientes están poco informadas. El DIU significa dispositivo intrauterino, o sea, que es un pequeño dispositivo como una especie de T que colocamos dentro del útero. Y su misión habitual es la anticoncepción. Tiene una efectividad del 98%, o sea, una efectividad muy alta, y un mínimo de efectos secundarios, porque como habitualmente lo que contienen es cobre, lo único que hacen es matar espermatozoides. Es un buen método anticonceptivo, barato y fiable. No al 100% como ninguno. En los últimos años se han desarrollado otro tipo de DIUs que tienen la capacidad de liberar pequeñas cantidades de hormona dentro del útero. Y estos, además de ser métodos anticonceptivos muy fiables, permiten controlar los sangrados. Hay mujeres que con la edad aumentan la cantidad de sangrado. Entonces, llegan a hacer anemias importantes, el hecho de tener una regla abundante les condiciona en su vida normal. Estas pacientes, por ejemplo, con este tipo de DIUs, funcionan estupendamente. ¿Por qué? Porque no solo les ponemos un método anticonceptivo, sino también evitamos esos sangrados que hacen que se sientan mal. Como has dicho, no existe ningún método anticonceptivo efectivo al 100%, no existe... Ninguno. Todos tienen una tasa de errores que dependen tanto del usuario como del método en sí. Vamos a hablar de otro problema, que es la menopausia, ¿vale? ¿Hay tratamientos para paliar los problemas que acarrea la menopausia? O... Por supuesto, La menopausia es un proceso fisiológico que aparece pues, cuando el ovario deja de funcionar, pero en el 80% de las pacientes acarrea problemas importantes. O sea, muchas de ellas empiezan a tener sofocos que les impiden hacer su vida normal, duermen mal, su humor cambia,
no disminuye muchísimo el impulso sexual. Esto es lo que la paciente percibe, y después está la otra cara, o sea, la paciente puede hacer una osteoporosis, los problemas de hipertensión y de diabetes aparecen en este momento por el cese de la actividad hormonal. Entonces sí que hay tratamientos para la menopausia, muchos y buenos, ¿eh? Tradicionalmente, debido a unos estudios norteamericanos que se hicieron hace 20 años, la gente o la población general, incluso los médicos, asocian tratamiento de la menopausia a cáncer de mama. Eso no es verdad, ni mucho menos. Algunos de estos tratamientos no aumentan en absoluto la incidencia de cáncer de mama, y otros producen un aumento leve del 0,02% anual en pacientes que lo utilizan durante más de 5 años. Entonces, esto es una cuestión de valoración. ¿Compensa ese discreto incremento en la probabilidad de tener un cáncer de mama después de 5 años de utilización a la mejoría del estado general de la paciente? Tratamientos, por supuesto, sí, siempre que sea posible, con un estudio y adaptando a cada paciente el tratamiento que le hace falta, por supuesto. O sea, que está claro que efectos secundarios tienen, como todos los medicamentos, pero muy leves. No es lo que se ha hablado de que asocian un tratamiento hormonal a un cáncer de mama. Eso no es verdad. O sea, las mujeres toman anticonceptivos desde los 20 años y no pasa absolutamente nada. Y por prolongarlos durante 5 o 6 años durante la menopausia, que es cuando necesitamos aumentar su calidad de vida, no lo vamos a hacer por ese discreto incremento. Pues es una elección personal, nunca del médico de cabecera, ni del ginecólogo, sino de la paciente. Y también tenemos, repito, tratamientos que no aumentan en absoluto la incidencia de cáncer. ¿Son recomendados estos tratamientos? Por supuesto. Va a mejorar mucho la calidad de vida. Muchísimo. Pues vamos a hablar ahora de las parejas que están buscando que se quede embarazada. Buscando bebés. Buscando aumentar la familia, y no llega ese embarazo, o se tiene que empezar a preocupar a partir de cuándo deben de acudir al ginecólogo si no se queda embarazada, ¿vale? Muy bien. Bueno, en principio un poquito se gradúa cuándo deben acudir al ginecólogo dependiendo de la edad de la pareja, por supuesto. Habitualmente se considera que pasado un año, año y medio, con una vida sexual activa y continua de 3-4 coitos semanales, la paciente o la pareja deben haber conseguido un embarazo. Si en un año y medio no lo han conseguido, es que algo no anda bien. Esto tiene sus variaciones. Por ejemplo, en pacientes o parejas muy jóvenes, pues podemos esperar un par de años. En parejas de los 30 a los 35, un año, más de un año no es recomendable esperar. Y a partir de los 35 años, desde luego que si en 6 meses no han conseguido un embarazo, hay que hacer un estudio mínimo de esterilidad. ¿Por qué? Por la edad, me vas a preguntar. Pues muy simple, porque la vida fértil de una mujer sigue siendo temporal. Entonces, a partir de los 35, 38 años, muchas mujeres tienen ya lo que llamamos un envejecimiento ovárico, que aunque les permite tener una vida, un ciclo menstrual estable, esos óvulos no son buenos para la fertilidad. Entonces, hay que darle a todo un límite, y el límite está puesto, pues eso, en un año aproximadamente. Sin embargo, cada vez esperamos más para tener hijos. Y esa es una de las causas fundamentales de los problemas de esterilidad. Yo siempre digo que con 20 años no hay ninguna mujer estéril, siempre que el varón sirva, por supuesto, pero con 35 sí hay muchas que sí lo son, ya. Además, también la calidad del esperma del varón está también disminuyendo en España por motivos externos, ¿no? Como la alimentación. La alimentación, el tabaco, el estrés, los pesticidas, nos estamos colocando a la cola de Europa. Eso es, bueno, hay el varón que no puede hacer nada, ¿no? Hombre, llevar una vida más sana, pero bueno, eso es difícil. Bueno, pues se debe de intentar. De todas maneras, hay tratamientos para mejorar el seminograma de un varón. ¿Cuáles son los estudios mínimos que se deben hacer a una pareja? Pues ya una vez establecido el plazo, primero hay que hacerles un buen interrogatorio, porque aunque parezca una tontería, una de las causas más frecuentes de no embarazo es no tener una vida sexual correcta para gestar, explico. Para tener una buena vida sexual y quedarse embarazado rápido, las relaciones sexuales deben estar escalonadas cada 2 días, cada 3, porque el semen del varón, cuando lleva más de 3 días de abstinencia, normalmente no es válido para la gestación.
Entonces, lo primero que hay que explicarles es que deben tener relaciones sexuales, por ejemplo, a días alternos. Y esto es una cosa que no se suele hacer en la población. La mayoría de parejas acumulan las relaciones sexuales en el fin de semana, es así, y eso no es bueno, ¿eh? ¿Qué es lo siguiente? Pues hay dos estudios básicos, simples, baratos e inocuos que deben hacerse todas las parejas. Uno es un estudio hormonal para valorar la actividad del ovario femenino. Los estudios hormonales realizados en las primeras etapas del ciclo menstrual nos permiten saber cómo está el ovario de una mujer, si es apto o no apto para la fertilidad. Además, añadimos un par de hormonas más que, cuando están alteradas, pueden provocar problemas de esterilidad. Y en los varones hay que hacer un estudio del semen, un seminograma, que se llama. Estas dos son pruebas muy baratas y que en el 80% de los casos nos dicen si hay un problema, dónde está. Evidentemente, a veces no es suficiente, hay que seguir en ese estudio, pero con esto nos hacemos una idea muy aproximada de dónde está el problema. Y una buena historia clínica también es importante. Pues doctora, hablamos de la osteoporosis. La osteoporosis, ¿Vale? La enfermedad silente se llama, es la osteoporosis, ¿eh? Un poquito os voy a explicar qué es. La osteoporosis es una enfermedad que aparece fundamentalmente en la posmenopausia, en las mujeres. En los hombres suele aparecer un poquito más tarde, y que consiste en una pérdida en la calidad del hueso que condiciona fracturas ante traumatismos mínimos. Es una enfermedad muy prevalente en la población, que supone un gasto importante a la sanidad pública y a la privada, y que además es una causa de mortalidad muy importante. Y tiene prevención escasa, pero sí tiene tratamiento. Lo importante es que hay que diagnosticarla. El diagnóstico de osteoporosis es muy simple. Requiere la realización de una prueba que se llama densitometría, que mide la densidad ósea y nos dice qué probabilidad de fractura tiene ese paciente en concreto, que debe realizarse pues, a partir de la menopausia, a los 2-3 años, y según los valores que obtenemos, repetimos cada 3, 4 o 2 años. ¿Por qué? Porque si diagnosticamos la osteoporosis a tiempo, tenemos muchísimos tratamientos que evitarán sus complicaciones. Lo más frecuente es la rotura de fractura de cadera. La cadera no es tan osteoporótica. Las 3 fracturas osteoporóticas por excelencia son las vertebrales, que dan muy mala calidad de vida. Duele la espalda, los pacientes ves que se van encorvando poco a poco. La de muñeca, que además, como suelen ser pacientes que tienen un hueso precario, no siempre queda bien. Y la de cuello de fémur, eso de que el ancianito que se ha caído y es que se rompió el fémur antes de caerse. Pues hablamos ahora de cambios en el ciclo menstrual, ¿vale? ¿Debe preocupar cuando existe algún cambio? Vamos a ver, los cambios en el ciclo menstrual pueden significar el inicio de alguna enfermedad ginecológica, ¿no? Yo plantearía esa pregunta, si me lo permites, desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que debe alentar a un paciente a ir al médico? ¿Qué cambios en su ciclo menstrual pueden significar que algo no anda bien? El fundamental es los manchados intermenstruales. Cuando una señora sangra, cuando no es su momento habitual, es porque algo no está funcionando. Ese es un signo de alarma importante. Otro muy importante es el sangrar después de la menopausia. Cuando una señora entra en menopausia, no debe sangrar. Cualquier manchado, por escaso que sea, puede significar una enfermedad, y en estos casos no siempre benigna. Un acortamiento excesivo del ciclo menstrual también puede indicar que algo no anda bien. Un aumento en la cantidad de regla, o sea, cambios que se salgan de lo que es habitual en ella. Esos síntomas, pues acudir al ginecólogo lo antes posible. Hombre, lo antes, pues sin prisa, pero sin pausa. La mamografía, ecografía de mama, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas dos pruebas? La mamografía es una radiografía que se realiza comprimiendo los senos en unos aparatos especiales y que es y seguirá siendo, de momento, el prácticamente único método fiable para el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la mamografía nos permite detectar lesiones en la mama que, vistas por un especialista, los radiólogos, te indican que ahí está creciendo algo que no es normal. La ecografía es una prueba que normalmente es complementaria a la mamografía, en el sentido de que hay mamas, por ejemplo, que son muy densas y que en una placa el radiólogo no las ve claramente, pero sí identifica ciertas zonas en las que a él le parece que puede haber algo que no es normal. Entonces es cuando hay que hacer una ecografía pero dirigida a lo que se ha visto en la mamografía.
¿Por qué? Porque la mamografía, la ecografía, perdón, nos permitirá ver pues, si en esa zona que no hemos vislumbrado bien por mamografía tenemos algún nódulo, qué tipo de nódulo es. Normalmente es un coadyuvante. Mención especial hay que hacer en las mujeres muy jóvenes. Las mujeres muy jóvenes tienen unas mamas muy densas, con mucha glándula, que normalmente se ven mejor en ecografía que en mamografía, pero que habitualmente el diagnóstico de patología mamaria maligna sigue haciéndose por mamografía y la ecografía nos ayuda a diagnosticar lo que la mamografía no ve. Entre otras cosas porque para diagnosticar un cáncer de mama con ecografía tiene que ser un cáncer que tenga cierto tamaño. La mamografía nos permite diagnosticarlos antes. ¿Cuándo debe de empezar una mujer a hacerse estas pruebas? Depende. En principio depende de las posibilidades o el acceso que tú tengas a esas pruebas. Hay protocolos de máximos, protocolos de mínimos. El protocolo más establecido, el que recomiendan la mayoría de unidades de medicina preventiva, es hacer una primera mamografía entre los 35 y los 40 años. Esa mamografía nos da un patrón de la mama de esa mujer. De los 40 a los 50 años se recomiendan bianuales, cada 2 años. Y de los 50 a los 65, que es la edad de máxima incidencia de cáncer de mama, la mayoría de protocolos las recomiendan anuales. Repito, siempre que sea posible. Evidentemente, a veces la sanidad no puede permitirse el lujo de hacerle una mamografía anual a todas las señoras de 50 años. Entonces, ¿qué se hace? Pues hacer las mamografías mínimas pero necesarias para un diagnóstico correcto, que podrían ser, por ejemplo, como hacer el SAS cada 2 años. Y si se encuentra una mujer, no sé, un problema, existe, no sé, de forma manual, se pueden explorar ellas mismas. La autoexploración de la mama es fundamental. O sea, yo creo que las chicas deberían empezar a autoexplorarse sus mamas desde que son jovencitas, desde que empiezan a crecer. Es un proceso que se hace en 5 minutos, debe realizarse solamente una vez al mes después de la regla, porque normalmente los cánceres de mama muy pequeños o las lesiones muy pequeñas las diagnostica la propia paciente, porque ha notado que algo ha cambiado en su mama. Pero para notar que algo ha cambiado en tu mama, debes conocer tu mama, y la única forma de hacerlo es aprender a autoexplorarte. Da igual cómo lo hagan, o sea, no tienen que hacerlo como lo hacemos nosotros, simplemente tienen que conocer su mama y notar un cambio en ella. Pues doctora, muchas gracias por esos consejos y si alguna persona, una mujer tiene cualquier duda, pues ya saben dónde encontrarte. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.